Ella debería ser una de nuestras columnistas, pero tiene una agenda tan apretada que siempre aprovechamos esos momentos que ella tiene disponibles una vez al mes y la convocamos a que esté con nosotros. Estamos hablando de Soledad Gennari. Ella es vocal del Superior Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia, y estamos comunicados a través de Zoom. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buen día. Hola Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Pero te recuerdo que hace 2 semanas creo que tuvimos un espacio de Es verdad, intercambio también. es verdad, es ¿Te verdad. parece o no? Sí, sí, Este mes sí. vengo muy bien. Sí, 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 es verdad. Este mes venimos con asistencia casi perfecta, casi perfecta. No, muchas gracias por siempre estos espacios que son importantes también para visibilizar temas que no todo el mundo le da agenda ni lugar, así que yo te agradezco muchísimo. Nos llamó muchísimo la atención el tema por el cual expusiste y nos vas a contar. Esto fue el 23, ¿no? Sí, Un taller sobre corrupción sexual, Soledad. sí. Eh, Sí, la corrupción sexual es un tipo hoy de, digamos, de hecho ilícito que se está analizando a nivel mundial. Se conformó un grupo como una red con un grupo de expertos y expertas. Básicamente es un proyecto de Eurosocial. Yo ahora estoy colaborando también con lo que es el capítulo de Transparencia Internacional con el capítulo Venezuela. La sextorsión sería, en Argentina está asociado a la porno venganza, pero en realidad la sextorsión es una forma de aprovechamiento especialmente de mujeres, porque es una discriminación, digamos, que afecta especialmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad, los mal llamados favores sexuales, digamos. Entonces se conformó un grupo de personas que estamos interesadas. Esto nace en una conferencia internacional de mujeres juezas, donde se trabaja este término de la sextorsión, o mal llamado favores sexuales, que es un término que estamos procurando eliminar, donde aprovechándose como dije recién, de la desventaja, de la desigualdad, a veces se solicitan lo que se dice, digamos, actos de tipo sexual a cambio, en este punto está muy asociado a bienes, servicios, bueno, es muy amplio el espectro. y, ¿Y cómo estamos en ese ámbito aquí en la República Argentina? ¿Somos conscientes de esta situación? ¿Qué es lo que ustedes notan, Soledad? Bueno, lo que notamos, por ejemplo, yo estoy lo que sería el combate contra la corrupción sexual en ese módulo, trabajando, justamente expuse junto a la presidenta de Transparencia Internacional, porque la realidad es que es un fenómeno que está absolutamente invisibilizado. Siempre son los movimientos de mujeres o los movimientos, por ejemplo, la red de fiscales que está trabajando también en esto, que es, bueno, se transmitió para Colombia, para Brasil, para Madrid. Bueno, es un fenómeno que se está dando en diversas partes del mundo y que lo que estamos procurando es conceptualizarlo y tipificarlo. Pero para tipificarlo como delito penal, digamos, se deben ir completando lo que se llama el hecho típico. Hay un trabajo por delante muy, pero muy extenso. Yo estoy trabajando en la parte dentro de este grupo de lo que sería la sextorsión y cómo podemos trabajar dentro de una política pública integral este tema. Por lo menos esa es mi propuesta, ¿no? De que todas las políticas públicas integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer tengan un capítulo dedicado a esto. ¿Por qué? Porque cuando suceden este tipo de cuestiones, a lo primero que se mira es a la mujer. Se la juzga de una manera muy mendaz, muy negativa, y se analiza lo que sería el consentimiento sin perspectiva de género, y ese consentimiento en realidad, esa falta de, yo digo, esa falta de resistencia es leída como voluntad, y en realidad esa voluntad, por estar en una especial situación de vulnerabilidad, es una voluntad que está absolutamente viciada. Ujú. Hay lugares en el mundo donde a cambio de los mal llamados favores sexuales, hay mujeres que piden agua, que piden una cama para un hijo o una hija. A nivel mundial, en todos los lugares donde hay conflictos armados, justamente son las mujeres
las que han quedado al cuidado de lo que sería su círculo familiar y expuestas a un montón de situaciones que la colocan en esta situación. También se da en el ámbito laboral, donde muchas veces hay mujeres que, digamos, por miedo a perder su trabajo, siempre pensemos en que no hay que tratar de pensar en modelos por ahí. Yo digo, siempre se culpa, por ejemplo, una mujer que dijo no, lo denunció en el marco de un ascenso porque estaba intentando una promoción. Entonces es como que siempre se confunden las cosas, ¿no? Se mira a la mujer con una mirada, como yo te decía hoy, muy mendaz y muy juzgadora. Esto hace que no se denuncie. Al no denunciarse, no se conoce, y al no conocerse es que no se mide, y la realidad es que estas cosas suceden todos los días. ¿Qué ámbitos son propicios aquí en la zona, Soledad, para esta práctica? ¿Qué es en todo lo que vos estás trabajando? ¿Qué es lo que ves? O sea, porque vos siempre vas más allá, ¿no? Siempre te vas anticipando y en el diagnóstico tenés siempre presente algunas cositas. ¿Qué es lo que vos estás viendo? Yo lo que veo que justamente dentro de la comisión para lo que sería el seguimiento de las dos leyes que hoy regulan justamente la eliminación, perdón, para la prevención, la eliminación y la sanción de la violencia contra la mujer, que son las 27, 85, 86, yo lo que estoy tratando es, en el marco de esa comisión, hemos hecho ahora justamente un cuestionario, hemos diseñado una encuesta. Junto a la doctora Comelli estamos trabajando en la elaboración de una política pública integral, ¿no? Para eso necesitamos un diagnóstico. Después la idea es este diagnóstico, que por ahora es preliminar porque tiene que ver con preguntas muy básicas hacia organismos, destinatarios, cómo atienden las violencias, bueno, discusiones muy genéricas. La idea es ir trabajando, ir profundizando para ir midiendo estos fenómenos que, como te decía hoy, están invisibilizados. Entonces es muy difícil hacer diagnósticos. ¿Por qué? Porque ni siquiera la persona, la mujer en este caso, primero que también el varón puede ser víctima, Claro. pero la mujer es mayormente afectada por este fenómeno, que ni siquiera se percibe que es un ilícito. Y además, yo estoy trabajando, digamos, dentro de lo que es conceptualizarlo como un fenómeno de la corrupción, porque la sextorsión tiene como una doble vertiente. Es un delito contra la administración, si lo miramos desde el ámbito público, es un delito, después veremos los alcances en el ámbito privado, etc. Pero ahora, por ejemplo, refiriéndonos al sector público, la Convención Interamericana tiene de alguna manera, y esto es lo que yo estoy estudiando, tiene una receptividad genérica para empezar a sancionar este tipo de hechos como hechos de corrupción. Siempre estamos hablando en el marco de lo que es una sanción muy genérica. Este movimiento lo que está tratando es de llevarlo al delito penal. Pero la realidad, Alejandro, yendo más concretamente a tu pregunta, es que hoy no tenemos datos ciertos. ¿Por qué? No tenemos, lo único que podemos tener es intuición, Claro. apreciaciones. ¿Por qué? Porque no hay denuncias. Justamente ¿por qué? Porque no es un delito hoy penal. Podemos hablar de otras vertientes, ¿no? De abuso de autoridad, de un delito contra la administración, de incumplimiento a los deberes de funcionario público de un modo genérico. Pero la falta de profundidad y de estudio de este fenómeno hace que hoy no tengamos un diagnóstico cierto, y a su vez que muchas mujeres que hoy están en esta situación ni siquiera se autoperciban como víctimas de un delito que es un delito que tiene un componente de violencia de género, porque es el aprovechamiento de una situación de desventaja y de desigualdad muy específica que hoy tienen muchas mujeres alrededor del mundo. Por eso te decía que lo más dramático es en lugares donde hay altos índices de vulneración a los derechos humanos, como por ejemplo esto que decíamos recién, ¿no? Zonas donde hay altísimos índices de pobreza, altísimos índices de salubridad, donde no hay acceso a los servicios públicos, donde no hay acceso al agua. O sea, justamente había participantes de distintas partes, sobre todo de Iberoamérica, y las situaciones que se exponen en algunos países son dramáticas. Entonces yo creo que en todos lados vamos a empezar a encontrar matices, grises, y cosas que si bien no suceden en territorios donde hay conflictos, como por ejemplo en Argentina, sí vamos a poder encontrar en determinados lugares donde hay altísimos índices de vulnerabilidad este tipo de hechos. Porque estamos hablando de una mujer en estado
eventualmente también de necesidad, ¿no? Totalmente. Soledad, si podemos, seguimos la semana que viene. Bueno, encantada. Muchísimas gracias. Hasta la semana que Un abrazo, viene. Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Abrazo. Soledad Gennari, vocal del Tribunal Superior de Justicia, siempre trayéndonos estos temas tan interesantes, y que, como dice ella, no están visibilizados, no se tienen en cuenta y vale la pena traerlos aquí a la mesa de trabajo.